¿Existe alguna remota posibilidad de que Kratos sea joven otra vez? Esta pregunta me llamó la atención, así que vamos a ver qué se puede hacer. Según registros históricos, la fuente de la juventud podría ser una forma eficaz y sólida para justificar que Kratos vuelva a su época dorada, físicamente hablando, obvio. A ver, algo similar ya nos mostraron con el Pozo de los Deseos en Vanaheim, un estanque que tenía propiedades purificadoras, ya que Kratos tiene que lanzar esquirlas cristalizadas impuras al pozo y este le regresaba cristales puros. O sea, es prácticamente un mecanismo de rejuvenecimiento, de transformación, de renovación, como quieran llamarlo. De hecho, ahí también se encuentra, oh casualidad, el ciervo de la estación de la primavera. ¿Y qué simboliza justamente la primavera? Renovación. Primavera, renacimiento, renovación. O sea, prácticamente te lo están cantando en la cara. Es más, cuando nos topamos con este sitio, Mimir le dice a Kratos que si le apetecía darse un baño ahí mismo. Mira eso. ¿Te apetece un baño, hermano? O sea, podríamos tomarlo como un tipo de spoiler porque en los mitos nórdicos no existen historias sobre una fuente de la juventud o aguas rejuvenecedoras. Así que tal vez aquí nos estén tirando, digamos, una indirecta, quién sabe. Pero volviendo al tema, el mito de la fuente de la juventud se remonta ya a la antigua Grecia. En los escritos de Heródoto ya se mencionaba una peculiar fuente con agua que dotaba, digamos, de mucha vitalidad y fortaleza a quienes bebían o se bañaban en ellas. Y a su vez Heródoto recogió estas historias de la antigua Persia. No sé si lo habrán notado, pero el mito se utilizó para la escena de Jerjes en la secuela de 300. La cuestión es que si seguimos la línea histórica, el último registro que se tuvo sobre una supuesta fuente de la juventud fue con Ponce de León en 1513. O sea que hay tiempo de sobra desde la mitología nórdica hasta esta época para que Santa Mónica adapte el mito de la fuente en una próxima entrega, o en el medio de estos dos periodos de tiempo. Porque en medio tenemos los relatos de la dinastía Qin en busca de la montaña de la inmortalidad, por ejemplo, la Amrita, que se creía era el néctar de la inmortalidad para el hinduismo, el viaje de Alejandro Magno hacia el Medio Oriente buscando la fuente, e incluso el Evangelio de San Juan relata el texto del estanque de agua ubicado en Betesda, al cual se le atribuían propiedades curativas obtenidas gracias a un ángel que habitaba las aguas, ya que toda persona que se sumergiera en él quedaba curado de cualquier enfermedad. Y miren, ahí nomás tienen varias mitologías o épocas históricas que he leído a muchos de ustedes desear que suceda en la saga. Ahora, la verdad, si me preguntaran a mí, yo encantado de tener a un Kratos con esta mentalidad y madurez con un cuerpo así. Sería para mí la mejor versión del personaje jamás vista porque tendría la sabiduría, la experiencia y conocimiento de viejo, pero con la destreza, fuerza y versatilidad que tuvo de joven. Aunque honestamente dudo que alguna vez suceda porque, como ya les mostré, si Santa Mónica realmente lo quisiese, habría aprovechado los del Pozo de los Deseos para que Kratos se zambulla un ratito ahí y salga como nuevito. Pero no.